Bienvenidos a un nuevo episodio de El Quinto Humor. Hoy os traemos a Gerardo Rodríguez. Pediatra, profesor, un tío ocupado, que nos ha sacado un hueco en su apretada agenda, pero que es tan apretada que nos ha hecho desplazarnos hasta su sitio de trabajo, donde nos ha acogido con mucho cariño. Y bueno, hablamos de un tema nutricionalmente muy completo, yo creo. La mejor alimentación posible, la lactancia materna. Así que esperemos que os guste y no os asustéis si nos veis en una consulta médica. Dentro vídeo. El Quinto Humor. El Quinto Humor. El Quinto Humor. El Quinto Humor. ¿El quinto de qué? Un podcast humano para personas humanas. Julia, una pregunta. ¿Mejor así o cruzo pierna y me quedo así? A ver, así se te ve más interesante, pero igual que a lo mejor... Sí, interesante. Interesante. Mientras te vas arrugando, interesante, Así, ¿no? así no me arrugo, porque si estoy sentado, así, sí. Muy bien. Estamos ya. Esto lleva ya un rato. Lleva ya un rato. ya Sí, lleva un sí. rato. Lo bonito de esto es que no sabes cuándo empieza, entonces... Yo ya tampoco estás sabía dentro. cuándo empezaba, la verdad. Normalmente hoy es un entorno un poco improvisado. Normalmente ya lo tenemos preparado cuando llega la persona, ya Sí. está todo montado, te sientas en tu sofá, exclusivo para ti, un poquito de agua, tal, Bueno, y ya hacemos siento- un poco distendido y empezamos. Ya siento, lo he sacado de No, vuestra que zona de no, no te confort, preocupes, pero bueno, yo pero soy bueno. el que estoy así un poco... Para después. nosotros también es nuestro ejercicio de... Le da un plus de emoción igual, ¿no? Sí. Esto. Bueno, mientras no soy en el busca, de momento podemos seguir. Mientras no, claro, luego quizá de repente el episodio se torna en un Una emergencia, correcaminos. Vamos te siguiendo a perseguimos. Gerardo por el hospital. Bueno, se vuelve un documental. Pues vamos al empezamos. grano. Empezamos. Que el tema es la lactancia. Ajá. Entonces, por empezar por el Tampoco- principio, Tampoco lo sabía, pero lo tengo preparado. muy bien, supongo que lo damos por sentado. Pero tienes que estar listo, Gerardo, en cualquier sí, momento. sí, sí. Confiamos en tu pericia, diste tú el seminario también, Sí, o sea sí, que sí, confiamos en ti. Así que nada, por empezar por el principio, ¿cuándo empieza la lactancia? Bueno, la lactancia empieza antes de que el bebé nazca, porque creo que las madres que reciben la información de la matrona, por ejemplo, o del ginecólogo durante la gestación, la propia sociedad ya te va mandando información, uno o una en este caso, porque tienen ya que hacerse la idea de qué van a hacer cuando su bebé nazca, por lo cual empieza antes la preparación. Y de hecho, quien llega al parto convencida de que va a dar de mamar, pues luego es más fácil que así lo haga, y por contra, pues quien ha decidido que no, pues ¿qué vamos a hacer? Pues claro, Vale, respetar os empieza de la antes. decisión. Y luego es otro momento muy importante en el momento del parto, porque nada más nacer, y ahora pues con los cuidados centrados en la familia y el piel con piel, pues si va todo bien, en la misma sala de paritorio, el bebé nace y va ¿Y va al pecho? de la madre, y ahí va buscando el pezón ya por primera vez, y ese contacto también se sabe que el contacto precoz y el estímulo precoz del pezón pues es lo que pone en marcha más rápidamente también la secreción láctea. Y en ese, Tal cual. Ahí. en ese primer momento el bebé ya podría succionar y adquiriría leche, cogería leche, o sea, Sí, ya sí. ha Nosotros habido unos nacemos- cambios hormonales sí. ya. Estamos listos para sobrevivir en este medio al cual nos hemos adaptado, ¿no? Hemos hecho nuestra selección, y nada más nacer uno ya es capaz de, si todo está bien, engancharse a la teta, al pezón, y provocar ese estímulo tan importante para la secreción láctea. Y ahí en el mismo paritorio, el piel con piel sirve para tener calentito al bebé, eso hablando de la historia de la humanidad, Sí. para tener calentito al bebé, para que empiece a estimular el pecho, si hay algo de calostro, para que empiece a recibir las defensas, las propias bacterias de la piel que se mezclan con las que ha recogido el periné de la madre, y sí, todo está inventado, o sea, esto tiene un sentido. Me encanta que el Evolución. cuerpo sea tan increíble a veces, ¿no? Porque ya directamente sales, ya estás preparado para succionar y el propio estímulo de la succión ya estimula y... Es increíble, Es una locura. porque además yo que atiendo partos, pero por la parte pediátrica, cuando ves al niño que se echa a llorar, dices, caramba, qué fuerte, que en la mayoría de los casos uno se ponga en marcha y comience la vida fuera del útero, así, es como magia, como un milagro, y que funcionemos también en la mayoría de los casos. Para cuando no, pues ahí estamos los neonatólogos para echar Para echar un la cable. mano. Y volviendo un poco al compuesto de la leche, porque sabemos que va cambiando un poco con la lactancia, cuando recién comienza la lactancia, ¿qué propiedades tiene el compuesto? ¿Por qué es tan importante ese calostro? Sí, el calostro, que es como se denomina a las primeras gotas de leche. Hay madres que dicen, ¿ya tienes secreción láctea? Dicen, no, aún no, calostro. Digo, pero bueno, pero el calostro es leche. Lo que pasa es que es la primera leche, las primeras leches en todos los mamíferos. Tienen mucho contenido proteico, con componentes inmunitarios, de crecimiento y desarrollo del propio tubo digestivo, porque tiene una indicación no tanto energética y nutritiva,
sino sobre todo de preparación defensiva y funcional. Y ya a partir del segundo, tercero, cuarto día ya hay una de transición, y después de una semana, 10 días ya es la madura, que la madura ya tiene más composición de lípidos, carbohidratos, menos de proteína, y ya es, además de todo lo que la lactancia otorga como elementos funcionales, ya tiene una función energética para la nutrición y el desarrollo óptimo. ¿Y de aspecto es diferente el calostro? Es diferente. Los calostros al principio pasan de unas gotitas muy aguadas, ¿no? Con poca sustancia, aparentemente, a unas primeras leches que son muy amarillentas, espesas, como hay veces que casi como una yema de huevo. Es que yo me la imaginaba así, amarilla, muy espesa. Amarillenta. De hecho, cuando el niño echa su bocada y te echa ahí un calostro cuajado, parece tortilla, parece huevo, ¿no? Parece que no es más avainillado, y luego ya aparece el color blanco de cualquier leche que uno piense. Y respecto al amamantamiento, ¿es mejor acabar un pecho hasta el final, hasta que no quede más leche, ir cambiando? Sí, hay veces que si viene mucha leche, el bebé con la que recibe de un solo pecho ya tiene suficiente. Y después de unos días, al final pecho y bebé se adaptan, y el pecho suele producir la que el bebé necesita, ¿no? Pero al principio puede haber un poco de descontrol. Entonces, mientras tanto, la información que se les da, se recomienda que primero que apure un pecho y luego que pase al otro. Porque si solo toma la primera parte del pecho 1 y la primera del pecho 2, se sabe que en la secreción láctea, en las mamadas, en las tetadas, aquí las palabras estas suenan un poco raras, nosotros las utilizamos habitualmente, sale primero más leche rica en lactosa, proteína, y la grasa es en la última parte de la tetada, con lo cual si nos vamos de un pecho a otro sin acabar, nos dejamos la grasa, que es fundamental para el crecimiento. La mitad de calorías de la leche humana son grasa, y la grasa no solamente enriquece energéticamente, sino que también tiene ácidos grasos poliinsaturados de cadena corta, que son también en clase tan importantes para el desarrollo del cerebro y de esas neuronas que se les oye crecer, van a toda velocidad. De repente la cabeza va aumentando. Sí, más que el resto. O sea que en la tetada al principio es el postre y después viene el pescado. No, o sea, realmente un antiguo profesor mío nos explicaba en clase que es como un primer plato, que primero van los carbohidratos, como cuando uno come pasta, Macarrones. Claro. y luego va la proteína, y la grasa viene al final, que los postres suelen ser los más grasos. ¿Qué pasa con esos niños o esas madres que no tienen el pezón adecuado para que el bebé se agarre y demás? En principio el tamaño de la mama no importa, el tamaño del pezón está claro que cuanto más pequeño es, o incluso los que están umbilicados o invertidos, pues el bebé tiene menos donde enganchar, donde agarrar. Puede representar una dificultad, como otras tantas, y pues con el apoyo de esas primeras horas lo que intentamos es que, pese a que haya una dificultad, que se subsane, porque el bebé, si tiene buena succión y el pezón lo agarra por la areola, el pezón lo que hace es salir en las siguientes horas y días, va saliendo de su sitio, va creciendo, se va adaptando, porque cuando un bebé termina de succionar en cualquier pezón, lo que uno ve es que el pezón se ha metido dentro de la boca hasta el final y ha sido deformado por el propio paladar y la lengua en U, que es la que produce el ordeño, ¿no? Entonces ese aparato succionador que es la boca arregla el pezón y lo agranda, lo alarga, lo mete dentro de... Si tienes pezón invertido y todo eso, a priori no supone ningún problema. No, a priori puede ser una dificultad, pero a priori no supone una contraindicación, ni que entonces se prueba, se solventa esa pequeña dificultad en caso de que hay que probar siempre, porque a veces que dices, mira, que bien se agarra, pese a que apenas hay pezón, y en caso de que suponga una dificultad, pues con la propia succión y la técnica eso se subsana. ¿Y cuánto se prueba o cuánto se insiste? Bueno, para que pueda darse lugar mientras la madre quiera y veamos que nutricionalmente, o sea, por ponerme en otros casos que no son estos, que son más dificultosos, que pueden ser desde problemas con la orofaringe del bebé, o labios leporinos, o problemas de hipotonía, o niños que están ingresados, uno lo intenta, y lo de hasta cuándo, pues uno va tanteando las posibilidades del bebé,
las ganas y la fuerza de la madre, ¿no? Porque hay madres que dicen que sí, y hay otras que, imaginaros, ante la misma circunstancia y ante dificultades, pues si ven que hay problema o que ha habido alguna duda, pues ellas mismas manifiestan que ya vale, ¿no? O sea, que para todo hay un límite y esto más adelante lo podemos explorar porque como todo, hay que encontrar esos límites y hasta dónde. Y casi siempre es sentido común. Te lo va diciendo el día a día o un rato detrás de otro y bueno, con el sentido común de todos, que a veces que se pierde por el camino, se encuentra una solución. Y entonces, el tema pezoneras, porque yo pensaba que era una solución a ese tipo de pezones invertidos o cuando no funcionaba en principio, bien. si no es necesario, no utilizar pezoneras. No utilizar. No, porque además el niño succiona el látex, por decir, el material plástico en lugar del pezón, y es mejor el agarre directo, ¿vale? Pero sí que es verdad que, aunque su uso se desaconseja en general, en algunos casos en concreto, bien utilizado, es la manera de buscar un agarre más largo, más importante, donde el niño engancha, y eso hay que hacer la prueba, y para eso están pues, las matronas, el personal de enfermería y pediatría, y lo que hace es que con la succión, a través de ese apoyo que le hemos puesto, el pezón sale y va alargándose y después de 2 días, por decir algo, ya se retira y ya hemos conseguido. Pues yo pensaba que era para no hacer heridas en el pezón, o sea, no para adaptar, sino para... También el otro uso de la pezonera puede ser cuando hay grietas, para buscar una protección para esa grieta hasta que se cura, que también es algo de un par de días hasta que, sí, porque son muy dolorosas. Hombre, porque los bebés son máquinas succionadoras, ¿no? Esto nos lo dijiste en clase y yo dije, madre mía. Sí, es increíble. Ellos mismos hacen sus callos de succión y cuando introduces un dedito, ellos se agarran y son increíbles. De hecho, a las madres, cuando tienen al niño bien enganchado, para sacarse el pezón de la boca, tienen que meter su propio dedo y buscar romper el vacío de succión, porque aquello es imposible. ¡Madre mía! Se quedan ahí enganchados. Bueno. ¡Qué miedo! Sí. Instinto de supervivencia. Hemos sido seleccionados. Me imagino que el que no tuviera ese aparato succionador adecuado, pues se quedó por el camino y sobrevivió el mejor. Entonces ahí sí que no me cabe duda que estamos seleccionados en otras cosas, ¿no? Pero en esto sí. ¿En qué casos no puedes dar lactancia materna? O sea, está totalmente contraindicado. Bueno, por no repasarlo y ver a la diapositiva de clase, está claro que a priori, pues una galactosemia, que yo no he visto ninguna. Que para los que no sepan lo que es galactosemia... La galactosemia es una intolerancia genética a la galactosa. Entonces, es una enfermedad metabólica de estas raras que cuando el niño toma galactosa se intoxica. ¿Vale? Y entonces tiene una enfermedad metabólica y la cura es quitarle la galactosa. Eso es algo rarísimo porque la especie no seleccionó. ¿No? Incluso, entonces, esa sería una contraindicación absoluta. Y luego hay una serie de enfermedades activas graves en la madre, ¿no? Imaginaros una enfermedad infectocontagiosa que podemos infectar al bebé al darle la lactancia, una tuberculosis bacilífera con la madre que está moribunda. Y luego por parte del niño, en principio, es que aun en los casos de hipotonía grave, de malformación, en el prematuro, nosotros probamos la lactancia materna o les favorecemos con jeringuitas, con sondas, instauramos la lactancia materna de alguna manera para que luego cuando madure y veamos las posibilidades, enganche, ¿vale? Y luego hay otro lote que es medicación materna. Si la madre, imaginaros, desgraciadamente hay veces que hay embarazos incluso que se interrumpen por un cáncer materno y nada más nacer hay que empezar con quimio. Entonces la quimioterapia está contraindicada o cualquier otro citostático o hay 4 fármacos que vayan en contra de la reproducción del crecimiento celular. Son 4 casos y están ahí. Y en cambio hay un montón de veces que dice, uy, está tomando tal medicación, seguro que... Y en el prospecto lo miras, esto es importante, dice, mejor no dar en la lactancia o preguntar a su pediatra o al farmacéutico. Y cuando tú lo miras en las páginas, que hay una que es la de e-lactancia, por ejemplo, pero hay otras, son maravillosas, tú lo pones y efectivamente te dicen si hay evidencia científica y si es seguro o no. Y la mayoría de los fármacos lo son. Añadiremos luego a los subtítulos algo que tenga eso es muy útil para que uno cuando esté en un centro de salud o en cualquier o sea el responsable de la madre que está gestando y luego va a dar la lactancia, mira ese fármaco y sabe si lo puede dar o no en el embarazo o en la lactancia. Y respecto a las enfermedades infectocontagiosas, concretamente, ¿cuáles son? Porque sé que no todas están contraindicadas, ¿verdad? No, en principio, vamos a ver, si uno tiene una
un herpes simple en el pezón y el niño tiene que y está exudando y ahí no podemos poner la boca del bebé, ¿vale? O sea que esa sí que está contraindicada. Por ejemplo, el VIH, la madre VIH tradicionalmente aquí está contraindicada la lactancia y empezamos con fórmula. En África no. O sea que fijaros esa contraindicación. En África, si a un bebé recién nacido en un país en vías de desarrollo le quitas el pecho, lo condenas a la muerte. Claro. En cambio aquí hay un sustituto, ¿vale? Y aquí con el tiempo, y esto digo podría ser, ahora que todas las madres, la mayoría son carga viral negativa, la transmisión vertical del SIDA ya es mínima, pues incluso se podría aventurar una lactancia materna después de que haya evidencia científica que de momento no interrumpimos. Por ejemplo, la hepatitis C, que es de transmisión sanguínea, si tenemos una carga viral elevada, entonces la contraindicamos. Y en cambio, si la carga viral es negativa, la podemos permitir. Vale. Y en general la hepatitis B, las madres portadoras de hepatitis B crónica no es contraindicación. Vale. Estamos hablando de... Y luego a partir de ahí pues habría alguna otra que sería ya más que nada por la gravedad en la madre. Vale, por el estado de la madre más que por la propia lactancia en sí. Si la madre está en una situación muy crítica con una infección en curso y ha habido un parto, bueno, pues entonces vamos a descargar a la madre de la lactancia. Luego hay una cosa, porque creo que con las mastitis siempre se indica que ahí está el falso mito de que no, hay que... No, al contrario. Exacto, ¿no? O sea, la mastitis es... está dentro de esa lista, pues como el pezón plano, como el de obstáculos o de problemas a la lactancia, pero eso no son contraindicaciones. Entonces, una mastitis duele, una mastitis se ha generado por la subida, ¿no?, de algún germen que suele ser un estafilococo, por ejemplo, y se monta ahí una infección. Sí. Eso dificulta, duele, pero la lactancia no está contraindicada. De hecho, el niño succiona y ayuda a drenar, con el masaje y con el tratamiento apropiado, a drenar que eso salga por el pezón. Y ahora me preguntáis, ¿y dónde va eso? Pues el niño se lo traga y lo destruye. O sea que en principio... Es que eso es súper interesante. Ayuda, o sea, puede ser un coadyuvante pues o más un beneficioso que otra cosa. De drenaje de esa zona que como mal drena y se ha infectado hay que provocar. Claro, y si tienes algún piercing o si tienes alguna prótesis... Otro melón. Otro melón interesante. Sí, la verdad es que no tengo la evidencia científica, pero la lógica, y alguna vez en el taller que hacíamos de lactancia materna me lo preguntaban los alumnos. Hombre, el piercing en el pezón hay un momento en el que hay que quitárselo, ¿vale? No sé si habrá que hablar con los obstetras durante la gestación. Yo durante la gestación en un momento quitaría ese piercing y sobre todo antes de ponérselo a la boca del niño. ¿Sabes lo que va a pasar, no? Que se lo va a tragar. Pues te va a arrancar. Sería una inconsciencia, sería horrible, el niño se podría atragantar, pero sobre todo te va a arrancar el piercing y te va a partir el pezón, con lo cual que no lo haga nadie, por favor. Yo, por favor. Por A por B, pero no recomendado. Entonces se quita, no es contraindicación el haber llevado un piercing, no sé si habrá un agujerillo de más o no en la... Claro, y si ya con el agujero ya... no pasa nada. En cualquiera de los casos todo está succionando, o sea, así que no la boca el bebé la pone alrededor de la areola claro. Y el pezón entra a la boca y no... O sea, estoy frivolizando con lo de un puntito mal, no es ningún problema. ¿Y tema prótesis? Sí. Y tema prótesis. Las primeras que se pusieron eran diferentes a las que se ponen ahora. No es contraindicación, hay muchas madres lactantes con la prótesis y como son retropectorales, muchas, no hay rotura de conducto galactóforo, no hay... O sea, que están puestas detrás de la glándula. No hay compromiso con la glándula, salvo, que eso ya se me ha ocurrido a mí alguna vez, y alguna vez he visto algún problema, que por la tensión, si están muy a tensión, que ocupa en la mama, puede causar algún problema de eyección, de drenaje, pero por continente contenido y que sea un poco más complicado, que se drenen bien todos los... Pero bueno, si la técnica de lactancia es adecuada, si la madre los primeros días va probando, se va drenando bien, y como siempre, se prueba, y si todo funciona, que es lo lógico, pues adelante. Vale, y la respuesta, no hay contraindicación. Y si no funciona o si la madre no quiere dar lactancia la materna, por el motivo que sea. Hay una idea que es esta. La leche humana, como producto biológico seleccionado, no hay otro igual. Para el ternero de la vaca, para el cachalote el de la cachalota, bien. Aquí tenemos ya un producto que es magnífico para el crecimiento, desarrollo y para la inmunidad. Bien. Todo el mundo tiene que sentirse informado, todo el mundo como sanitario saber que está informado, pero en algún caso cuando no,
Dos cosas, hay sustitución, nunca será como la leche, pero como la leche humana, y es la fórmula, y tienen suficiente garantía y composición adecuada para que a largo plazo las diferencias no sean tan importantes, aunque sí significativas en estudios, y que lo que hay que hacer es, por supuesto, antes de que se desnutra el niño, faltaría más, aquí están los biberones y son un buen sustituto. Y luego la otra es que a la madre que después de intentarlo no ha podido ser, hay un sentimiento de fracaso y se siente la peor madre del mundo. Y entonces hay una frase para estos casos que es que la madre será la mejor madre del mundo independientemente de que le dé la teta o el biberón. Entonces lo que hay que hacer es un poco de empatía, no transmitir la sensación de fracaso, y decirle que mira, que peores cosas hay, ¿no? Y volver un poco al sentido común y ofrecer una fórmula y ya está. Y habitualmente esas madres luego se reconduce bien eso a través de la lactancia artificial y demás, sí. ¿o? O sea, sí. Aquí hay un problema que es el de la sensación de fracaso o a las muchas madres se hunden, lloran, salvo que tuvieran ya su decisión previa, que además es muy respetable, de dar fórmula. Pero las que lo han intentado y en un momento no puede ser y hay que pasar a fórmula, sí que muchas de ellas se sienten frustradas. Ya una vez que aquello se pone en marcha ya no hay ningún problema. ¿Hay algún tipo de ayuda terapéutica para...? Bueno, igual hacemos un paréntesis. Estos son los pelos del directo. Está siendo grabada, ahora mismo vas a salir en el podcast también. En 10-15 minutos creo que acabamos. No te he cortado, no pasa nada. Bueno, esto es para las tomas falsas. Bueno, Es que ha entrado tan tranquila. yo no sé, que pensaba igual que éramos solo alumnos y estábamos charlando o algo y ya está. Luego ha visto Cuando las todo cámaras el y ha dicho, tinglado. bueno. Por seguir por donde íbamos, yo te quería preguntar Sí. si hay algún tipo de ayuda psicológica para este tipo de casos que se pueda ofrecer. Por supuesto. No, el sistema sanitario, sin ninguna duda, contempla la parte más cercana sanitaria, que es la enfermería, los médicos, matronas, como enfermeras especializadas, y por supuesto que hay psicólogo para cualquier problema, tanto por enfrentarse a la lactancia o la depresión posparto, ¿no? O Claro, todo lo que se entiende así como una situación un poco más vulnerable, nada más el parto y los desarreglos hormonales de los que siempre se habla, pero no me quiero meter en un jardín que no domino, como para cualquier eventualidad con la lactancia o con cualquier cosa que le pase al bebé. Es que es un Imaginaros periodo... un bebé recién nacido ingresado en la UCI neonatal, Claro. con enfermedad grave, pues ahí en cuanto vemos a los padres, y ahí ya son los padres, ¿no? Que los dos que tienen necesidad pues los pasamos tenemos trabajo social para cuando hay problemática social y apoyo psicológico. Puedo preguntar, bueno, ya llevas años trabajando, pero ¿qué supone para ti trabajar con neonatos? Me refiero, tiene que ser un trabajo a veces muy satisfactorio, a veces muy En general frustrante. es muy gratificante, y te voy a explicar por qué. El recién nacido, salvo muy contadas ocasiones en las que hay un fracaso y casi últimamente es el todo o el nada. O sea, algún bebé muy prematuro finalmente no es capaz de mostrar que se adapta a la vida, algún término también muy rara vez, pero lo normal es que con sus problemas y a la larga sin problemas, los niños van hacia la vida, son muy agradecidos, y el recién nacido es un paradigma de la supervivencia. Y son tan agradecidos que con nuestra ayuda luego los ves crecer, se incorporan a sus familias, tienen toda la vida por delante, en ese entorno familiar, social y con un futuro maravilloso. Entonces, desde la esquina de la vida en la que yo trabajo, cuando veo, a mí me resulta más difícil ver cómo se enfrentan los geriatras al final de la vida, pero para mí eso es muy gratificante. Y aunque se piense que hay mucha desgracia, justo en la neonatología no tanta. Otra cosa es la UCI pediátrica, Claro. no la UCI neonatal. Otra cosa es la oncología pediátrica. O sea, yo entiendo que hay otras parcelas dentro de la pediatría más duras. ¿Tienes alguna historia o anécdota que recuerdes así con especial cariño? Tengo historias que hasta me emocionan, cuando las recuerdo, pues desde situaciones fatales, de las pocas en las que uno ya se convierte en espectador de la situación en el momento terminal, y que los propios padres sacan fuerza de ese momento y son capaces de sentir que tú estás pasándolo mal también y te dicen tranquilo, lo estás haciendo bien. O sea, que es muy fuerte, ¿no? Que un propio
o sea, los padres te digan, o sea, cuando tú ya no sabes cómo explicar esa situación o crees que puede haber alguna duda y te intentas ser empático y que ellos sean también empáticos contigo, ¿no? Será el resumen de una de ellas. Y luego tengo una historia muy, muy curiosa, bueno, de todas ellas, que había un par de gemelillos que había una amenaza de parto prematuro de uno de ellos. Entonces era todo muy, 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 muy precoz, ¿vale? Entonces se había decidido con el que no había roto bolsa, tenía una malformación de una hidrocefalia y entonces iba a haber una interrupción de la gestación y entonces el otro rompió bolsa y entonces eran 25 semanas, no recuerdo exactamente las semanas de gestación, y había riesgo de perder por prematuro porque no pudiera adaptarse al que estaba a priori sano. Y con la otra criatura ya se había tomado una decisión que no se pudo ejecutar porque el otro definitivamente, después de hablar con los padres, nacieron los dos. O sea, nacieron los dos en la 25 al final. Los dos. Algo con lo que no se esperaba, que era el hermano, que era que rompiera bolsa y que se plantara allí, y como todos los prematuros cuando hacen, dicen, aquí estoy, gestióname. ¿No? ¿Y qué haces con ellos? Ya la partida es otra. Estaban los dos igual, los dos necesitaban ventilación mecánica, soporte, los dos eran unos prematuros extremos, y entonces hubo que hacer lo mismo, no podíamos hacerle menos caso a uno que a otro, una vez que ya la ley además ni nos lo permite. Bueno, pues los dos están bien y uno salvó al otro. Qué guay, qué bonito. ¿Cómo acaba eso? Es emocionante, ¿verdad? Igual hay algo ahí del hermano diciendo, vámonos ya, que si no mi hermano no va a salir o algo. Dentro de la voy a provocar algo. Entonces, bueno, esta es la manera de hacerlo más poético, ¿verdad? Y luego cuando ves a esas familias, después de toda esa historia, los ves en la consulta, vas viendo a los niños, cómo crecen, y entonces ahí es cuando todo lo que se hizo, la parte de la neonatología pura, tiene sentido cuando haces el seguimiento neonatal. Tenemos que ser conscientes, y eso ya como profe, ¿no? También muchas veces lo voy contando, de la importancia que tenemos en la vida de los demás. Nosotros, cada vez que viene un paciente, igual de en qué área trabajemos, él tiene que sentir que es un 10 y se tiene que sentir bien tratado, y luego pasará al siguiente o tú irás a la siguiente habitación. Eso es lo que nosotros creo que tenemos que hacer con nuestro trabajo, buscando la manera. Nosotros olvidaremos a ese paciente en la mayoría de las ocasiones, pero ellos a nosotros no. Ya. Y no sé esto qué importancia puede tener para alguien con vocación. Para mí sí que la tiene. Que me ha pasado después de años que alguien te pare o te diga, anda, tú estabas el día que... sí, y dices, sí, a ver. Sí. No, y dice, sí, además me acuerdo con qué ternura, dices, pero si yo otras veces no lo he sido, ¿sabes? Sí. O me cogiste, yo no soy de coger, no, pues me cogiste, me dijiste, digo, ostras. Y claro, esa persona cuando hable del asunto en sus comidas familiares se acordará de ese momento y tú ya eres parte de esa familia o de esa historia familiar. Que también es muy romántico esto, pero bueno, pues sí que tiene su parte bonita, ¿eh? Jope. Qué guay. Y bueno, volviendo un poco a la lactancia otra vez. Esto es precioso, ¿eh? También queremos que estas cosas salgan porque la idea es que no todo sea medicina al uso. O sea, que esta es la parte más romántica y más bonita. Creo que hay que contarla también, ¿eh? Que es importante hablar de estas cosas. Sí, la idea también es acercar un poco a los médicos a la gente, que también somos personas, también estamos ahí un poco presentes en la vida de otros y tenemos que gestionar nuestras propias emociones, que tiene tela a veces que... Pero vuelve a la lactancia. Así que siguiendo, bueno, tenemos toda la parte de la lactancia materna, un poquito de la artificial. A veces puede dar alergia a la lactancia artificial o puede haber algún tipo de reacción. Uno de los inconvenientes de la fórmula, yo suelo decir lactancia, la materna, y otro es alimentación con fórmula, pero bueno, tampoco le digo artificial porque eso suena muy feo y no se lo merece. Entonces, creo que, ¿veis? Hay que encontrar el término justo para todo. Entonces, sí que uno de los grandes inconvenientes de la fórmula es que está hecha a base de proteínas de leche de vaca, y estas son muy alergizantes, y hay un porcentaje relativamente importante de niños que tienen alergia. Pues en cuanto uno ve la clínica, o muy aparatosa o menos, y cada vez se diagnostica más y mejor, pues hay que dar un hidrolizado de proteínas de leche de vaca. Que eso es. Al hidrolizarlas mediante procedimientos químicos, son térmicos, esos antígenos pierden el volumen, el tamaño, para crear sensibilización,
y entonces se tolera. Vale. Con lo cual, en la mayoría con un hidrolizado de proteína de leche de vaca, que son fórmulas especiales, subvencionadas, etcétera, etcétera, con eso es el tratamiento. Ya y más adelante reintroducir la proteína entera de leche de vaca, porque sí que, a diferencia de en el adulto, en los bebés, intolerancias, alergias, como a la leche de vaca o al huevo, que son las mayoritarias, con el tiempo se toleran, se inmunotoleran, y ya de mayor, metiéndolas poco a poco las proteínas, ya uno no tiene que dejar de comer de eso para toda la vida porque las tolera. En cambio, pescado, cacahuete, o sea, frutos secos, todo esto ya sí que también lo hablábamos en clase, ya eso, el que lo tiene ya casi siempre es para toda la vida. Y ahora que hemos sacado igual el tema de alimentos más allá de la leche, ¿a qué iba a decir? Sí, bueno, edad, o a partir de cuándo se puede empezar a dar alimentos sólidos o más allá de la leche. Hay una cifra que es a partir de los 4 o 6 meses. Si hay lactancia materna y todo va bien, el niño crece, no hay ninguna necesidad de darlo antes, y entonces al 6º mes, a partir de ahí es cuando se empieza con la alimentación complementaria. ¿Y el destete? Y el destete cuando la madre y el niño quieran. Vale. O sea, hay un destete natural, el bebé tetaba, el bebé empezaba a tomar lo que le ofrecían, el bebé empezaba a coger de la propia comida, había un momento que el bebé ya dejaba de hacerle caso a ese pecho y el pecho se ha ido apagando poco a poco. ¿Vale? Y el destete, cuando la madre quiera, es que bueno, cada una es dueña de decidir cuándo, y más habiendo solución, dice, mira, se acabó, o por el asunto que sea, o del niño, que bueno, que hay algún sosainas que de repente un día ya no le haga caso, pero bueno, eso suele ser más raro. Queríamos hablar también ahora, porque hay una cosa que está, no sé si de moda, pero bueno, por lo menos genera polémica, que es el BLW, Baby Led Weaning. Ya. Que para los que no sepan qué Está enterado. Sí. Hombre, no lo dudo. Pero para los que no sepan qué es básicamente poner unas piezas cortadas de alimentos sobre la mesa y dejar que el propio bebé decida qué quiere comer y qué no, ¿no? Va un poquito por ahí los tiros. Que se autoalimente, sí. En principio hay más polémica de la que tendría que haber, simplemente porque irrumpió una modalidad de alimentación cuando parece que el sota caballo rey era que el niño empezaba con la alimentación complementaria y todo pasaba por los triturados, dados con cuchara, y hay veces que, bueno, sin control de la cantidad, y bueno, el Baby Led Weaning tiene sus inconvenientes y sus virtudes. Las virtudes están aceptadas, está publicado ya en recomendaciones de expertos internacionales, y claro que sí, o sea, al Baby Led Weaning, claro que sí, que es ofrecerle pequeñas cantidades, pequeños trocitos, dejar que el niño enganche un cuscurrillo de pan y lo vaya chupando, eso ya lo hacíamos todos, ¿verdad? Pues también con piezas de fruta madura, sabiendo que no se atragantan, hay que estar pendientes, pero los niños cuando cogen un trozo de más cantidad de la que uno piensa que, o hace y se lo traga, o hace así, lo escupe. Vale, ¿eso no hay riesgo de atragantamiento? Nunca podemos decir que no hay, pero en principio no. Eso permite madurar el tragar, el gestionar los alimentos, no tomar tanta cantidad, porque la alimentación complementaria, hay veces que hay niños que los engorda demasiado y es una manera de poner freno al engorde que empieza tan precozmente en la vida, y en principio bien, y a nivel educativo, nutricional, bien, salvo que el niño sea tan, pues eso, que de todo hay, ¿no? Que sea tan pasota con la comida que al final o la madre vaya menguando un poco en la cantidad de secreción láctea, en casos de secreción láctea, que el niño se autoalimente poco, y pues eso, y veamos que no es suficiente nutricionalmente, porque hay un gap energético de nutrientes que el pediatra tiene que ver, y para eso está la monitorización, las gráficas de crecimiento, y entonces el riesgo es de que, oye, muy bien, y esto vale, y en cualquier situación, y lo desnutramos porque no se ha prestado suficiente importancia. Esto, como cualquier, acabo que no quiero enrollarme con esto, pero cualquier cosa nueva que aparece, si te vuelves forofode y en cualquier situación lo llevas al extremo, habrá algún riesgo. Claro. Y entonces, empleado adecuadamente, por supuesto, me parece, ¿por qué no? Muy bien, pues muy interesante, sí. Ahora sí que vienen las preguntas ahora sí vienen clásicas. Las preguntas finales. Estas son para todos. Estas son para todos, sí. igual. La primera es, ¿cómo resumirías en una palabra todos estos años de medicina? Después de lo que nos has contado ya un poco, pero así como en una palabra... Pues satisfacción y disfrute, sí.
Sí, es que creo que yo, como soy así, pues casi todo Muy bien. lo mido en, Sí, sí. en esos términos. Entonces, para mí, a mí me da satisfacción, disfrute, todo cosas buenas, claro. No, de momento a los que os hemos entrevistado todos van un poco por ahí, por Sí. gratitud, satisfacción. O sea, que puedes decir, no, que el montón de vidas que... Bueno, pues uno pensando en reflexivo, oye, pues que muy bien, claro que sí. Y yo eso es lo que intento transmitir también, porque hay gente que está todo el día, no sé si igual siente lo mismo, pero lo que comunica es insatisfacción, queja, y que está bien, quejarse, ser proactivo, ya no quejarse, sino intentar cambiar las cosas, darle al botón adecuado para que... Pero bueno, cuidado con la queja y el llanto constante que puede dar una información equivocada y además no es bueno para la salud, con lo cual yo intento disfrutar de todo lo que hago y de esto pues he disfrutado y le he dado sentido a mi vida. Wow. Y si pudiese resumir el tema de la lactancia, así mandar un mensaje a la gente que escuche el episodio, un resumen, ¿qué dirías? Que adelante con ella, que hay que promocionarla y que todo el mundo que lo intente, que no haya ninguna duda a no intentarlo, ¿no? Y el resumen es, y cuando la cosa no funcione, pues ya le encontraremos solución, ¿no? Sobre todo, claro, y sobre todo eso, sentido común y tranquilidad. O sea, que creo que estamos muy acostumbrados a querer tenerlo todo controlado, que no nos ocasione ningún problema nunca. Pues mira, lo probamos, tal, si gusta, es gratificante y sabemos que estamos haciendo algo bien y se instaura, pues yo creo que sería esa la primera opción. Salvo que ya deba ser, por el motivo que sea, uno diga yo no, pues muy tolerado, no, respetado y sin problema, faltaría más también, no sé. Totalmente. Todo vale, aunque no tenemos que dejar de mandar el mensaje de lo que es óptimo y mejor para el bebé. Muy bien. Pero sin olvidar a la madre. Pues hasta aquí llegamos. Pues Interrupciones gracias, incluidas y todo, sí, pero... literal. Que creo que gracias. más de 15 minutos han pasado, pero bueno, se me ha ido Lo el que tiempo. sea, nada, que hayas disfrutado tú de esto, que creo que ha sido súper útil, que habrá un montón de gente a la que le venga bien. No, espero que el enfoque que queríais... Totalmente. Porque como no sabía, y otro día, cuando queráis, hablamos de otro tema. Muy bien, te tenemos No, ahí Cosas más en la profesionales, Te tenemos más apuntado. personales, lo que queráis. Muy bien, pues muchas hasta aquí, oye, gracias Bueno, y pues muchas que lo hayas gracias. pasado bien. Augurio. Bueno, pues esperemos que os haya gustado mucho el episodio, a pesar de que lo hayamos tenido que grabar fuera del estudio y con los percances e interrupciones que sucedieron. Cosas del directo. Cualquier cosa, os escuchamos en los comentarios y ya sabéis que estamos en Spotify, Instagram y YouTube. ¿Cuántas cosas, no?